grupito, cuando Jesús estaba ahí con ellos, todo estaba contento y feliz. Todo el mundo disfrutaba. El maestro está con nosotros. Y cuando el maestro está con nosotros, pues las cosas andan bien, ¿sí o no? Pasaban hambre, había hambre, y Jesús multiplicaba los panes y los peces. Llegaba uno enfermo y Jesús le sanaba. Así que la iglesia que estaba allí no estaba desarrollando a totalidad lo que ellos debían hacer. Estaban aprendiendo del maestro. Jesús la expuso. Y en un momento especial la expuso en una circunstancia que yo quiero que veamos. Porque también entiendo que la iglesia en este momento, no tal vez universal, pero sí la iglesia local de Oasis, puede pasar por estos momentos. Pero por igual, también aprenderemos en este momento que algunos que entran a la iglesia de Dios deben permanecer. Otros que están afuera inmediatamente son parte, pero si se quedan afuera algo puede ocurrir. Así que lea conmigo, por favor. Marcos, capítulo 4, versículo 35 en adelante. Es una historia que ustedes conocen, es maravillosa. Me encanta leerla y sacar lecciones allí de ella. Marcos, capítulo 4, versículo 35 en adelante. El texto bíblico dice así, verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, ¿qué cosa, hermanos? Muy bien. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal y como estaba en la barca. También habían otras barcas allí. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas sobre la barca a tal manera que se anegaba, que se hundía. Versículo 38. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿qué tienes? Cuidado que perecemos. Él, levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla. ¿Y qué cosa, hermano? Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar, qué cosa? Jesús, hermano querido, andaba con su iglesia hacia arriba, hacia abajo. Justamente antes de desarrollarse esta historia, Jesús está con su iglesia allí, sanando a personas, predicando, a tal punto que todo el día lo pasaron en eso. Jesús, aunque era Dios, también era 100%, ¿qué cosa? Hombre, humano. Y por tal razón, imagínense pasar todo el día sanando gente, predicando la palabra. Entonces se agotó y quiso tener un momento para descansar, pero él sabía que donde quiera que se moviese, la gente no lo iba a dejar descansar. Así que entonces le dice a sus discípulos: vamos a despedir a la multitud y prepárense, porque vamos a pasar a la otra ribera, la otra orilla del lago de Galilea. Por supuesto, a la región de los Gadarenos especialmente, o Decápolis. Y cuando se montan en la barca que van a pasar a la otra ribera, hay gente que quería seguir escuchando al maestro y dicen ellos: él cree que se va a escapar de nosotros. Prepárate una barca y también vamos a seguirlo. Donde quiera que él vaya, nosotros iremos. Gloria a Dios. Eso estaba maravilloso. La gente quería seguir escuchando a Jesús. Pero Jesús hace algo interesante. Agarra su iglesia y la pone en una barca. Escuche esto. La barca no era la iglesia. ¿Me doy a entender? La iglesia era el grupo de personas que Jesús puso ¿dónde? En la barca. Pero la barca era el lugar que Jesús quería que su iglesia estuviese en ese momento. Y eso también
también es importante para nosotros. Porque nosotros estamos aquí, pero la iglesia no es el lugar. La iglesia somos nosotros. Si Dios quiso que estuviésemos aquí, es por una razón. Amén. Si Dios permitió también, escucha amigo mío, que no es de la iglesia todavía al 100%, pero sí es un amigo querido que siempre está aquí en medio nuestro. Si Dios permitió que tú estuvieses aquí en este momento, fue por una razón especial. Amén. Y la razón especial es unirte a la iglesia de Dios. Para eso está aquí en este momento. ¿Está bien? De repente dice el texto bíblico que una vez cuando se montan en la barca, la iglesia de Dios está en la barca, entonces las otras barcas le siguieron. Dice el texto, versículo 37, ¿qué pasó? Se levantó una gran tempestad. Dios, Jesús, fue el que quiso que la iglesia estuviese en la barca. Pero él sabía que la barca en ese momento era el lugar seguro de su iglesia. La pone en la barca y el texto bíblico dice que al principio todo iba bien, pero de repente, de la nada, se levantó una gran tempestad. El texto es interesante porque dice, no una tempestad, sino ¿qué cosa, hermanos? No era cualquier cosa. Es más, era una tempestad tan grande que los discípulos, los apóstoles que estaban ahí, que estaban experimentados en el mar, no habían visto una cosa igual. No sabían qué hacer en ese momento. Y empezaron cada uno entonces a poner en práctica las cosas que sabían de ellos propios para que la iglesia permaneciese a flote. Amén. Para que la iglesia no se hundiese, para que la iglesia permaneciera con vida. Aquí hay algo interesante, porque nosotros, especialmente yo, aunque entré joven, Dios me llamó joven a su iglesia, aún así vine con cosas aprendidas del mundo, de afuera, muchas ideas empíricas de mi papá, de mi mamá, de mi abuela, que me decía, eso es malo, muchachos, cuidado. Y Dios me trajo a su iglesia. Así que cuando yo llego a la iglesia de Dios, lo que yo entiendo que debe hacer la iglesia son las cosas que aprendí de afuera. Y entonces la empiezo a exponer y a decir a los hermanos, no, la cosa así es que tienen que hacerse. Pero fue lo que yo aprendí afuera, ¿no? Pero esas cosas que yo traje de afuera, con un conocimiento a veces hasta empírico, heredado de mis padres o de mis abuelos, son cosas que al final no contribuyen a la iglesia de Dios. Pero yo la expongo porque es lo que tengo. Y entonces cuando veo problemas también, o cuando veía problemas en la iglesia, yo decía que esta cosa tiene que hacerse así. En otras palabras, yo estaba intentando hacer que la iglesia se mantuviese a flote, pero con mis propias ideas, con mis propios pensamientos. Eso es interesante, porque el Señor a todos nos trajo, ¿sí o no? Cuando usted llegó aquí, el Señor, esto estaba, la iglesia estaba. Dios lo trajo a su iglesia. Pero a veces cuando suben cositas, nosotros queremos opinar con lo que entendemos que es lo correcto. Y opinamos a veces con los conocimientos empíricos del mundo. Y decimos, no, es que la iglesia tiene que ser tal cosa. Y olvidamos que como Dios construyó su iglesia, Él también hizo el manual para que la iglesia de Él se estableciese y se dirigiese. Y queremos incluso a veces hasta forzar para que la iglesia se maneje de esa manera. Y entonces así estaban los discípulos en el momento. Lo que sabían practicaron. ¿Qué sabían ellos? Remar. Sabían que la barca y las olas habían que enfrentarla de frente, no de lado. Y empezaron entonces cada uno a remar con su propia fuerza. Cada uno empezó a decirle, me imagino a Pedro allí de repente, oye Marco, baja la vela, oye Santiago, haz esto, agarra el remo, muévete, saca el agua al otro. Y cada uno empezaron a hacer lo que entendían que era correcto para que la iglesia de Dios se mantuviera
repente era tan grande la tempestad que no había forma, no encontraban cómo enfrentarla. Así que de repente, en medio de la tormenta, cuando todo estaba ya vaciado agua en la barca, el momento estaba oscuro y parecía que la iglesia de Dios iba a fracasar. Sí, literalmente, ya el agua estaba casi dándole a ellos los tobillos en la barca. La barca se estaba hundiendo, iba a fracasar, así que todo el mundo estaba ya con la mano en la cabeza. Y ahora, así pasa también hoy en día. Vemos cosas, líderes amados del Señor que dirigen la iglesia aquí en este lugar. Vemos cosas que a veces nos ponemos la mano en la cabeza y decimos: ¿y ahora la iglesia? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Pero también hay amigos interesantes que se unen a la iglesia y ven el ambiente y dicen: ¿y ahora qué va a pasar con la iglesia? Y algunos de saben qué hacen. Están en la barca, es el lugar que Dios quiere, y como ellos entienden que saben nadar, se tiran y se van de la iglesia. Y ellos dicen: esa iglesia no va a seguir adelante, se va a caer, se va a hundir. Se tiran de la barca. Pero escuche algo, la barca estaba casi hundiéndose, pero ninguno de los apóstoles se tiró. Sabían nadar, ellos sí, eran experimentados en eso, pero no se tiraron, permanecieron en la barca. Amén. Y aquí está el principio más básico del cristianismo. Esto no es una carrera, hermanos, de velocidad. Es una carrera de permanencia. Amén. Si ya tú aceptaste a Cristo, ahora tienes que permanecer en el lugar que Dios te puso. Amén. Aquellos que están ingresando y que van a ingresar en esta semana, la barca de la iglesia, la barca donde está la iglesia de Dios, a veces se mueve. Y el agua también entra en la barca. Pero pase lo que pase, tú no debes saltar, ni debes de moverte. Tienes que permanecer ahí. Porque el Señor ahí es que te quiere. Ahí es que el Señor te va a salvar, gloria a Dios. Pero no con tus propias ideas. Mientras intentes remar con tu propia forma, no podrás. Necesita la ayuda de aquel que creó la iglesia, porque Él hizo herramienta especial para que la iglesia marche fuerte hacia llegar a su puerto seguro. Y los discípulos en ese momento oscuro, de repente, el hermano Guay dice que un rayo partió al cielo y alumbró hacia donde estaba Jesús. Y uno lo vio y dijo: pero nosotros estamos fallando, ¿qué estamos haciendo? Estamos intentando con nuestra propia fuerza. El maestro está allí, está durmiendo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que debe decirnos qué hacer. Y entonces racionalizaron y fueron a despertar al maestro. Gloria al Señor. Cuando hay tormentas, cuando hay pruebas, no intentes con tu fuerza. Ve hacia aquel que creó la iglesia. Es hasta lógico el asunto. ¿Saben por qué? Muy lógico. Porque si usted me pone a mí a hacer algo y usted me dice algo así, así, las cosas se complican, yo inmediatamente voy a ir a usted y le digo: hermano, el problema que usted me dio, le digo así mismo, donde tú me llevaste, hay una situación, ¿sí o no? Es hasta lógico el asunto. Ir a Jesús en eso es hasta lógico. Así que cuando de una u otra manera Dios les mostró que la solución estaba en la misma barca, de repente ellos fueron y despertaron al maestro y le dijeron: maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Por qué estás durmiendo, maestro? La barca se nos está hundiendo, la iglesia está por perecer. Por favor, maestro, levántate, sálvanos, por favor. Y de repente Jesús se levantó. Gloria a Dios por eso. Amén. Y es tan interesante. Miren, el que creó esta iglesia es poderosísimo.
Es sumamente trascendental. Todo está sujeto a Él, gloria a Dios. Eso quiere decir que la iglesia, cuando está bien con el Señor, lo puede todo, porque Dios es su guía. Y cuando Jesús se pone de pie, va allá, de repente levanta la mano y dice solamente unas palabras, calla, ¿qué cosa? Y inmediatamente la solución llegó y el viento se calmó, el mar también se tranquilizó, gloria al Señor. El problema que ellos no pudieron solucionar, Jesús el dueño solamente levantó la mano y dijo, calla, ¿qué cosa? Y enmudeció. Eso le deja a usted un metamensaje sumamente importante. Sumamente importante. Esta historia también es característica a nuestra vida, no solamente a la iglesia. En nuestra vida vamos a encontrar un montón de cosas. Usted lo sabe, muchos problemas. Incluso la iglesia de Dios enfrenta problemas diariamente. Y le digo eso no como grupo, sino individual. Por ejemplo, hay algunos que ya pueden estar padeciendo por el sábado. Incluso esa puede ser la tormenta que ahora mismo tienen levantada en su trabajo. Otros las presiones de grupo. Nuestros jóvenes pasan muchas presiones de grupo. Y es una tormenta para ellos. Y esa presión de grupo puede estar tan fuerte ahora mismo que ellos están casi al ahogarse. Incluso casi abandonar el lugar que Dios quiere donde ellos estén. Hay amigos también en esta mañana que pueden estar en diferentes circunstancias y situaciones. Quieren algo, están esforzándose para alcanzar algo. Pero la tormenta que se levantó le está impidiendo. Esta historia nos enseña que no es con nuestra propia fuerza. Es con la fuerza de Dios. Pero también esta historia nos enseña que no debemos vivir con temor. No, porque el que está aquí, aunque se esté moviendo y tambaleando, está seguro. Porque Dios, el dueño de este lugar, el dueño de usted mismo, está con usted y quiere salvarle. Así que de repente, pero hay un detalle, hermanos, y la historia misma lo dice. Es que la solución siempre ha estado ahí, siempre. Pero el problema es que nosotros no tenemos fe. ¿Somos falta de fe? No tenemos nada de fe. A tal punto, hermanos queridos, que cuando el Señor se levantó, de que calmó la tempestad, le dice a ellos y lo reprende, pero ¿qué están haciendo ustedes? ¿Por qué me tienen que despertar incluso? Y le dice a ellos, ¿por qué estáis asustados? ¿Por qué tienen miedo? Se les ha olvidado que yo soy el que todo lo puede. Se les ha olvidado que ustedes son mi iglesia. Se les ha olvidado que yo sané al paralítico, al ciego, incluso resucité muerto, pero ustedes son míos. Se les ha olvidado eso. Y a nosotros nos pasa eso cada rato. Sí, se nos olvida cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas anteriormente. De cuántas cosas Dios nos ha sacado, cuántas bendiciones hemos recibido, cómo Dios ha construido nuestra familia y nuestra personalidad también. Pero cuando llega el problema olvidamos eso. Y ese es nuestro peor problema. Porque a Dios no le gusta, escuche esto, la gente que duda. ¿Sí? A Dios no le gusta la gente que duda. No le gusta la gente que duda. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible, ¿qué cosa? Y Jesús le dice a ellos, ¿por qué estáis asustados?
sino que pueda ir inmediatamente a Cristo. Amén. ¿Por qué tenéis falta de fe?